¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a resolver un problema sobre una optimización. El problema dice así: encuentre dos números cuya diferencia es 100 y cuyo producto es un mínimo. Recuerden que en los problemas de optimización siempre vamos a tener una petición, es decir, algo que el problema me pide que haga, una petición, y vamos a tener también una condición. En este caso, la petición que el problema quiere es que nosotros encontremos dos números cuya diferencia es 100 y cuyo producto es un mínimo. Lo que quieren es que encontremos el producto mínimo, ¿vean? Entonces, aquí vamos a colocar que lo que el problema quiere que nosotros calculemos, que es el producto mínimo. De dos números. La condición es que la suma de esos números que yo encuentre la diferencia, o sea, la resta de esos dos números debe ser 100. Entonces voy a escribirlo así. La resta de los números debe ser 100. Ahí está. Entonces lo que el problema quiere es que yo calcule el producto mínimo. ¿Y cuál es la condición? Que la resta de esos números pues dé 100. Bueno, ya teniendo esta parte, procedemos entonces a intentar construir un modelo que represente lo que nosotros necesitamos calcular. Primero empezamos con nuestra petición. El problema quiere que nosotros representemos el producto. Bueno, el producto de dos números. Entonces voy a llamar P a ese producto. ¿Qué números? Pues como no sé esos números, eso es lo que debo calcular, pues voy a multiplicar dos números desconocidos, X y Y. Seguido de la condición. ¿Cuál es la condición? La condición es que la resta de esos números, bueno, como yo llamé a esos números X y Y, entonces voy a escribir aquí X menos Y. La resta debe dar 100. Por lo tanto, ya tengo aquí la petición y la condición que el problema proporciona. Por lo tanto, para poder aplicar la optimización, nosotros debemos calcular la derivada e igualar a 0. Por lo tanto, necesito una función. Aquí no tengo una función. La condición me permite usar la petición para formar una función. En este caso, de la condición vamos a despejar una de las variables que el problema nos da. Entonces, pues voy a suponer que despejo aquí, por ejemplo, la variable x. X entonces es igual a 100 más y. Noten que si paso este para acá, pues me queda más y. De esta condición, pues puedo sustituirla en el producto, en la expresión que define mi producto, y esto sería x, que es 100 más y, multiplicado por y. Por lo tanto, ahora noten que el producto ya es una función de y. Por lo tanto, aquí obtengo yo 100y más y cuadrado. Ya es una función. Al tener esta función, pues ya puedo proceder a derivar. Entonces vamos aquí a derivar. Al derivar, pues voy a calcular entonces P' de y. La derivada de 100y pues es simplemente 100 y la derivada de y cuadrado pues es simplemente 2y. Como yo necesito que esto sea un extremo, un máximo o un mínimo, en este caso un mínimo, resulta que yo tengo que hacer que esta pendiente, esta derivada que he calculado, pues sea igual a 0. Al hacer que la derivada sea igual a 0, pues estoy asegurando de que está calculado un máximo o un mínimo. Vamos a ver ahora. Al despejar aquí, vean, me queda que 2y es igual a menos 100 y por lo tanto y es igual a menos 100 dividido 2, lo que me da un número de menos 50. Por lo tanto, para que nosotros tengamos un producto en un extremo, debemos asegurarnos de que y sea igual a menos 50. Como y es igual a menos 50, pues ya solo me falta calcular el valor de x. Entonces x es igual a 100 más y. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí que x es igual a 100 más y. De esto, entonces, como x es igual a 100 más y, yo ya sé que x es igual a 100 más y, que es menos 50, y por lo tanto 100 menos 50 es 50. Aquí entonces he calculado dos números, uno y, que es menos 50, y otro x, que es 50. Según la condición, la resta entre estos dos números debe ser 100. Entonces probemos. X es 50, menos y, que es menos 50,
50 menos 50, estos dos signos multiplicados dan más y por lo tanto obtenemos 100. Y queremos que ese producto sea el mínimo. Por lo tanto, cuando nosotros multipliquemos estos dos números, 50 por menos 50, obtenemos menos 2500, que es el número más pequeño que podemos obtener. Allí hemos, en teoría, obtenido un mínimo. ¿Cómo aseguro que es un mínimo? Pues puedo utilizar la prueba de la primera derivada. Vamos a comprobar. Recuérdense que para comprobar lo único que debo asegurar es que si es un mínimo, entonces el valor obtenido antes de la derivada debe ser negativo y después debe ser positivo. Entonces vamos a calcular aquí f' de menos 49 y f' de menos 51. Verifiquemos, cuando yo evalúo f' de menos 49, es decir, evaluar aquí en esta expresión menos 49, podemos revisar 100 más 2 por menos 49 me da un valor positivo. Entonces yo sé que f' de menos 49, vamos a escribir aquí, mayor que 0. Y ahora evaluemos en menos 51. Por lo tanto, aquí en mi calculadora voy a escribir 51 y resulta que esto es negativo. Por lo tanto, como la derivada antes es negativa y después es positiva, es decir, antes es negativa y después es positiva, nosotros aseguramos que tenemos un punto mínimo. Entonces, estamos seguros que f de menos 50 es un mínimo. Y así hemos resuelto entonces nuestro problema.